Buenas noches. Estamos en un encuentro de la lectura del libro Maravillas de la Mente Natural. Denise está hablando acerca del retiro que tuvimos este fin de semana pasado con Tenzin Wangyal Rinpoche y está dando la bienvenida a personas nuevas que se han sumado hoy a estos grupos en español o en portugués. Rinpoche ayer enseñó y explicó la invocación a Tapiritza y le explicó de una manera muy integrada a nuestra vida cotidiana y de una manera que lo podamos integrar a nuestros días. Nuestro estudio de este libro de Maravillas de la Mente Natural está basado en este libro, Maravillas de la Mente Natural, y este es un libro en el que Rinpoche da todas las enseñanzas relativas al Dzogchen. Es uno de los ciclos de Dzogchen. A quienes estén llegando ahora, los invito a que miren las playlists. Ya hace más de un año que estamos reuniéndonos, reflexionando, leyendo acerca del libro Maravillas de la Mente Natural, como para que puedan entender un poco más en qué momento del estudio estamos, ya que estamos haciendo un proceso dentro del Dzogchen, que primero comienza con conocer toda la historia del Tíbet, del Dzogchen, y luego cómo se desenvuelve la concentración, la contemplación y finalmente la integración y las distintas formas de integrar el Dzogchen al día a día. Buenas noches a la Sangha de América Latina que está acá presente y yo está agradeciendo la traducción. Comenzamos los encuentros de los lunes con la plegaria o invocación a Tapiritza. Vamos a colocarla en la pantalla. Está en el libro en español en la página 54. Hoy Charles mandó un mensaje, un miembro del grupo de Brasil, llamando nuestra atención hacia la práctica. Decía que tenía un poco de nostalgia de cuando en otros años hacíamos quizás bastante más práctica que en este. Entonces yo le expliqué que este horario de 19:30 era anterior al de 20:30 del estudio de yoga de los sueños, que ese sí era más práctico. Entonces por eso hemos dedicado la mayor parte del tiempo al estudio. Entonces estamos pensando y vamos a organizar con Andrea de cómo integrar, agregar una práctica los días lunes. Tenemos que ver bien los horarios porque como ya terminamos el libro del yoga de los sueños y el del dormir, podemos combinar y organizar para la semana próxima. Vamos a la plegaria. Imajo, qué maravilloso. Tú eres la emanación del corazón de Kuntu Sampo.
Tu cuerpo aparece como un cristal blanco y luminoso, limpio y sin impurezas, irradiando luz en las 10 direcciones. Estás desnudo, sin ornamentos, significando la esencia más interna, el estado primordial, dotado de la doble sabiduría del vacío y los medios hábiles. Con compasión contemplas el beneficio de los seres. Encarnas el Dzogchen, la gran perfección, suprema entre las enseñanzas, la esencia de la conciencia despierta de los seres realizados, la cima del camino de la realización, el corazón de los tantras, de las escrituras esenciales y de las instrucciones secretas. Señalas el estado natural, la base autoclarificada de engaño que es samsara y de la liberación que es nirvana, así como de los defectos y las virtudes de los sonidos, las luces y los rayos. Habiendo disuelto por completo la oscuridad de la mente de los seres, tú nos permites experimentar la base como vacía y sin raíz, y simultáneamente realizar todos los estadios del camino. Las experiencias y la realización se vuelven manifiestas, y el samsara y el nirvana se liberan en la propia mente natural. En esta vastedad se manifiestan las 3 dimensiones que son el fruto. Con devoción singular, te rezo a ti, Tapiritza, protector de los seres. Concédeme las bendiciones de otorgarme la investidura a mí y a otros seres. Que los obstáculos externos, internos y secretos sean pacificados. Y que el error de aferrarse a uno mismo, que es la ignorancia, sea liberado. Habiendo reconocido la propia conciencia despierta, que la visión y la conducta sean plenamente realizadas. Por favor, otórgame en este preciso momento el gran significado más allá del intelecto, de la base primordial, vacía y sin raíz. A ti, Tapiritza, noble protector de los seres, te ruego que los seres de los 6 reinos sean protegidos por tu compasión y que mi mente sea liberada. Hay un párrafo acá que ya lo hablamos alguna vez y en el que Rinpoche se centró en la enseñanza y durante la meditación varias veces él habló de esto y nos hizo reflexionar cuánto de amor o cuánto de razón hay. Y mientras él enseñaba, iba trayendo ese tema una y otra vez. La relación con los hijos, con su familia, con cuánta razón y con cuánto corazón. Cuánto estamos más allá del intelecto. Y el corazón aquí no trata especialmente de las emociones, sino de la perspectiva, de esa apertura, de la espaciosidad, esa vastedad. Hay un verso en esta invocación que nos conecta a esta perspectiva abierta, que es la perspectiva Dzogchen. Por favor, concédeme en este exacto momento el gran significado más allá del intelecto, la base primordial, vacía y sin raíz. Por favor, concédeme en este exacto momento el gran significado que está más allá del intelecto, el gran significado de la base primordial, vacía y sin raíz.
Vamos ahora al texto, que es el capítulo 9, que se llama Kunshi, la base de todo. Por favor, concede en este exacto momento el gran significado de Kunshi, la base vacía y sin raíz, la base que está más allá del intelecto. Es capítulo 9, página 135. Venimos en este eh, proceso de estudio, primero con la historia de la tradición, después con la explicación de Giné, concentración, contemplación e integración, comprendiendo también los distintos niveles de practicantes, inferiores, medianos y superiores. También vimos cómo se da la integración, las características de los distintos practicantes, los que consiguen integrar al estado natural todo lo que vive día a día. Hay una característica muy distintiva del Bon, que es Kunsi o Kunshi, que es la base. Y Rinpoche nos propone un pequeño poema para comenzar. Y esto que hemos hablado mucho, si tenemos duda de cómo experimentar el estado natural, la perspectiva mente-cielo es una perspectiva que nos coloca en esa dimensión, a veces muy fácilmente, para poder experimentar la espaciosidad, el vacío. Y esa idea de mente-cielo es una de las principales imágenes dentro de la tradición Bon. Todo en la perspectiva del Bon está relacionado a la perspectiva del cielo. Kuntu Sampo es el cielo. Yeshedema dice muchas veces que la gran devoción o el idam de un practicante Dzogchen es el cielo. Kuntu Sampo es el cielo. Yeshe Walmo, que es la gran protectora, ella es azul como el cielo. Nosotros practicamos los sábados por la mañana Buda de la medicina, que es azul cielo, espacio, abertura. La devoción de un practicante Dzogchen, si es que tiene el practicante perspectiva devocional, es hacia esa vastedad, hacia ese azul infinito, al tigre del corazón, que es una esfera azul, una esfera de espacio. Kunshi es como el cielo, en las dimensiones sin límite. La sabiduría inherente brilla como el sol en todas las direcciones. Las manifestaciones de los tres kayas brillan infinitamente como rayos del sol. La base Kunshi. Ahora, como un practicante Dzogchen experimenta Kunshi, esta base, cuando escuchamos hablar de la base primordial explicada en el contexto de Dzogchen, es bueno
comparar esa explicación con nuestra propia experiencia de la base, obtenida a través de la práctica y de la introducción del maestro. Entonces, la explicación tendrá sentido y será algo que podremos realizar en nosotros mismos. Si no tenemos aún nuestra propia experiencia directa de la base primordial, conviene hacer la práctica de Shiné y encontrar la experiencia por nosotros mismos, en lugar de formarnos ideas conceptuales a partir de las explicaciones. Rinpoche dice siempre, es muy importante estudiar, recibir enseñanzas, hacer las prácticas y, sobre todo, tener experiencia directa. Y él dice esto luego de hacer toda la explicación. Después de explicar todo, llegamos al momento de la base. Pero ¿cuántos de nosotros la experimentamos? ¿Cuántos tuvimos la experiencia directa de la base? Si no tenemos esta experiencia, corremos riesgo. Y ese riesgo es que la enseñanza acerca de la base condicione la experiencia de la base. La enseñanza acerca de Kunshi se vuelva para nosotros una referencia de lo que es Kunshi, de lo que es la vacuidad. Y eso es el riesgo de que la propia enseñanza se transforme en un problema. Por eso Rinpoche dice, es bueno estudiar, entender, debatir, pero todo lo que hablemos va a quedar cerca de Kunshi, porque no hay manera de, a través del intelecto o la razón, definir Kunshi. Todo lo que digamos, todo lo que los textos traigan, apunta hacia la base, a esa realidad vacía y sin raíz. Pero cualquier tentativa de definición de Kunshi pierde la propia base. Solo la experiencia directa, en cuanto vacía y sin raíz, se sustenta en sí. Y cuando esa experiencia es hecha, es interna e individual, lo que es también una característica de nuestra tradición, que es individual, propia. Kunshi habla de la base vacía y sin raíz. Y Rinpoche nos dice, si todavía no has tenido la experiencia, es mejor volver a Shiné, a practicar la concentración, luego la práctica de la contemplación y después integrar. En Dzogchen, Kunshi es la base de todo y corresponde a la sabiduría que surge de sí misma y al principio de iluminación. Esta explicación no es la misma que la de Kunshi o Alashaviñana en el sistema sútrico Chittamatra, el cual describe Kunshi como una especie de conciencia mental que contiene todas las categorías de pensamientos y los residuos kármicos, que dan lugar a tendencias y acciones virtuosas y no virtuosas.
Cuando estudiamos en la escuela BOM, hablamos mucho de trazos kármicos, como si la mente tuviera una superficie y los trazos kármicos se construyen en esa superficie de la mente y no en la base. En los yogas del sueño y del dormir, nosotros nos conectamos a la base. En un sueño de claridad, los sueños adivinatorios, de sabiduría, cuando recibimos enseñanzas de los maestros en sueños, por la conexión con la base. El sueño samsárico se da en la conexión con la superficie. Hay una diferencia, no es el yo, es la base, vacía y sin raíz. En el Samsung Ninja, para los que están comenzando, el Samsung Ninja es todo un sistema de conocimiento de la tradición BOM, una compilación de enseñanzas. Dice, en el Samsung Ninja la cualidad de permearlo todo propia de Kunshi se simboliza por el espacio sin límites de extensión y dirección. Kunshi, la base, de donde todo viene, de donde todo surge, es semejante al espacio. Como símbolo tiene al espacio. El cielo, que termina siendo la principal referencia. El espacio es la base infinita de toda la experiencia. Y hay una cuestión interesante a los sistemas occidentales, porque el espacio es de donde todo surge en la perspectiva Bon. No surgen a partir de los elementos como tierra, agua, fuego y aire. Surgen y se originan desde el elemento espacio. ¿Sí? Es como el elemento espacio. Por espacio queremos decir el espacio externo del cielo, el espacio vacío interior de la mente y el espacio que ocupan los objetos. Todo ese espacio. Hay objetos que ocupan un lugar en el espacio, pero ningún objeto tiene una realidad intrínseca. Lama Santen habla bastante de eso. Si quitamos todo lo que hay aquí, ¿qué queda? Y cuando hablamos de Kunshi, de la base, del espacio, hay tres maneras de mirar a ese espacio: externo, interno y el espacio físico. Por lo tanto, según las enseñanzas Dzogchen, este espacio no está limitado al espacio exterior ni al espacio de la mente. De hecho, en Kunshi no hay distinción entre dentro y fuera. No hay distinción entre externo e interno porque está más allá
de esa diferencia. Está hablando de otra cosa. No hay diferencia, no hay dualidad en Kunshi. Cuando una forma existe, como una casa, esta forma crea la diferencia entre dentro y fuera, es decir, el espacio dentro de la casa y fuera de ella. El espacio interno parece plasmarse de acuerdo con la forma de la casa. Hablamos de espacio cuadrado, triangular, oval o redondo. Kunshi permea de manera uniforme y total en samsara y nirvana. No se divide en interno y externo. Es la mente dual, ordinaria, la que hace esa distinción entre Kunshi interior, ausencia de un yo en el individuo, y la naturaleza vacía de la mente. Entre eso y un Kunshi exterior, que es la realidad absoluta de toda la existencia. En realidad estos límites no existen, así como la sabiduría, surgida de sí misma de Kunshi, penetra la mente de los seres sintientes, también penetra toda la existencia fenoménica y todo el universo. Se expande y disemina en todas las direcciones sin distinción entre lo interno, lo externo, el centro o el límite. No se trata de una perspectiva de integración porque no hay algo a integrar. ¿Se dan cuenta? Porque no hay diferenciación. Nuestra mente dual impone la separatividad, que las cosas son distintas cuando nada tiene realidad en sí mismo. Solo hay espaciosidad. Un símil en el Samsung Ninshu compara el Kunshi de la mente con el cielo, en el cual el sol, que representa la conciencia innata, brilla claro y libre de pensamientos, los cuales se asemejan a las nubes. En esencia, no hay diferencia entre el cielo y el sol, así como no hay separación entre la luz del sol y el cielo. Es por el hecho de Rigpa manifestarse en el espacio vacío de la mente que somos capaces de percibir la naturaleza de Kunshi, la naturaleza vacía. Rigpa es como el sol, cierto, luminoso, consciente. Kunshi es espacio abierto. Rigpa es ese estado despierto, luminoso, autoconsciente, que permite conocer Kunshi. Pero no hay distinción entre cielo y sol. No hay diferencia entre Kunshi y Rigpa. Todas esas diferencias son meramente de orden didáctica, académica, para poder comprender un poquito más el significado. Pero si Kunshi es omnipenetrante dentro y fuera de la mente, ¿por qué la presencia no se manifiesta en los fenómenos materiales externos, como lo hace la mente? Podríamos decir que esto se debe a que la conciencia no está presente en los fenómenos materiales externos.
El sol brilla en el cielo, pero se refleja únicamente en objetos como los cristales y no en objetos como las piedras, que no tienen la potencialidad de reflejar la luz. De la misma manera, la conciencia solo puede manifestarse en las mentes de los seres sintientes que tengan el potencial para reflejarla. Los fenómenos materiales externos no tienen ese potencial. Si el espacio permea todo, si Kunshi permea absolutamente todo, ¿por qué algunos seres tienen la capacidad de iluminación, están dotados de la capacidad de reflejar esa luminosidad? Rinpoche va a decir que pocos seres son como el cristal, con la capacidad de reflejar la luz, de ser translúcidos como el cristal, al punto de poder ver del otro lado. El cristal es un símbolo muy utilizado en Dzogchen, como la capacidad de reflejar la conciencia, de reflejar la luz. Aquellos seres que son sintientes, que son autoconscientes, estos seres que reconocen que están vivos, que defienden su vida, estos seres, de acuerdo a la tradición, son capaces de iluminación, de iluminarse, son capaces de reflejar la luminosidad como el cristal. Por eso nuestra tradición dice que hay Budas en todos los reinos. Donde hay seres sintientes, está la oportunidad de iluminación. Hay Budas en todos los reinos. Porque ser consciente de la existencia es una condición y es donde está la potencialidad de iluminación. Si pensamos que hay una contradicción entre el hecho de que Kunshi es la esfera única de la totalidad y el hecho de que penetra todas las cosas, esto puede refutarse con el ejemplo del sol que se refleja en todos los mares y ríos. Que haya muchos reflejos no quiere decir que haya muchos soles. Y si pensamos que hay una contradicción entre el hecho de que Kunshi es primordialmente puro y el hecho de que a la vez es el depósito de los residuos kármicos y la fuente de la ignorancia, esto puede refutarse si entendemos que la base no tiene el dualismo de pureza e impureza. Este surge en la mente cambiante que hace las diferencias. Por ejemplo, el espacio puede estar contaminado, pero la contaminación está en la mente del observador. El espacio en sí mismo permanece como espacio y no cambia por el hecho de estar contaminado. De la misma forma, la conciencia penetrante permanece pura. La ignorancia y los oscurecimientos surgen en la conciencia despierta que hace la distinción entre comprensión e ignorancia.
En Kunshi, tanto nirvana como samsara se perfeccionan espontáneamente, porque si Kunshi, que es la base, que es la raíz de todo, que es la semilla de la iluminación, permea absolutamente todo, todo es perfeccionado por Kunshi. Los trazos kármicos que genera el ego y todo aquello que surge no son diferentes de la base. La gran cuestión en Dzogchen es que todo aquello que surge es expresión y es expresión de la mente iluminada. La ignorancia distorsiona, no hace que podamos ver las cosas como son. Entonces, por estar en esta creación de nuestra identidad, siendo guiados por la ignorancia y la distorsión, es ahí el porqué de que surgen los venenos de la rabia, del orgullo. Pero en la perspectiva Dzogchen, todo eso no pierde para nada la base que es Kunshi. Entonces, un practicante que desenvolvió concentración, contemplación e integración, no quiere decir que no va a tener rabia o apego o envidia. Tendrá todo eso el practicante a partir de un estado despierto. Por eso en Dzogchen nosotros no negamos todo lo que tenemos, sentimos como seres humanos. No negamos rabia, orgullo, envidia, ignorancia. Reconocemos todo eso y nuestro camino va a través de eso, del reconocimiento, porque todo lo que surge es emanación de la mente primordial. Todo lo que surge es emanación de la mente primordial. Podríamos decir que la creatividad samsárica del individuo funciona como una empresa. Nuestra conciencia de la base Kunshi es nuestra cuenta bancaria emocional, en la que guardamos nuestras experiencias y residuos kármicos y creamos nuestra personalidad. Nuestra base individual comienza a acumular trazos kármicos en su superficie, no en el fondo. Y Rinpoche usa esta idea de la cuenta bancaria. Es como los libros de registro empresariales, que como receptáculos están vacíos. El libro no tiene nada, pero se va escribiendo. Reciben el producto de las transacciones de la empresa. Nuestra conciencia mental, motivada por deseos samsáricos, determina nuestros propósitos y finalidades. Es como el presidente de la empresa que determina las metas corporativas y delega responsabilidades, motivado por la necesidad de poder y ganancias. Nuestra conciencia oscurecida es la mente que retiene sus experiencias y se apega a ellas y no las deja autoliberarse. Es como el tesorero o el experto en eficiencia que guarda celosamente los fondos de la compañía. Nuestros cinco sentidos, dirigidos por los deseos y propósitos de la conciencia mental, rigen nuestras relaciones con el mundo. Son como los ejecutivos y empleados que median entre el presidente de la compañía y el mercado.
En otro ejemplo, los trazos kármicos son todos los que vamos haciendo día a día y que se va sedimentando y creando patrones y modos de ser en el mundo, experiencias negativas, positivas. Y es muy interesante cuando Rinpoche comienza a guiarnos en ese estudio y práctica como un eximio maestro de Dzogchen. Va a hacer que nosotros tomemos uno de esos trazos o huellas kármicas y lo miremos directamente. Si tenemos algo que nos hace sentir mal, vamos a mirarlo directamente. Si tenemos alguna dificultad, la vamos a mirar directamente. Lo mismo con un vicio. Y vamos a buscar en ese vicio la realidad, la raíz. Y en ese movimiento de traer esa huella kármica que Rinpoche a veces llama persona famosa, que vamos a percibir lentamente en la experiencia que todo aquello que surgió fue una creación samsárica de nuestra mente. Si algo te molesta, vos lo creaste. Mi padre me incomoda, mi hijo, una actitud de un maestro me resulta insoportable. Percibamos que esa perspectiva en relación al maestro, al padre, hijo, esposo, esposa, no es nada más que una construcción en mi mente que se proyecta afuera. Cuando entramos en la perspectiva Dzogchen, miramos directamente a esto. Eso no quiere decir que la rabia, el apego, orgullo o otra emoción no vaya a surgir. Todo surge y reconocemos todo como expresión de la base de manera consciente. Porque, ¿qué es la integración? Es la conciencia de la base llevada a todas las cosas. Pero para que esa conciencia, kunshi, la base, flexible, experimentada, pueda ser llevada a todas las experiencias, es necesario, sobre todo, experimentar la base vacía y sin raíz. Y no hay explicación, ninguna explicación intelectual que consiga decir exactamente qué es la base. Académicamente podemos definir, traer una serie de elementos, pero experimentar, saber lo que es la base, es solo haciendo experiencia directa de ella. Hay un texto de Rinpoche, Despertando la mente luminosa. En este libro, Rinpoche no va a explicar todos los detalles y elementos de la tradición. Con los 5 versos de un poema de Dawa Gyaltsen, hace que nosotros reconozcamos Unshi, que experimentemos la base como vacía y sin raíz. Un practicante en estos días, hablando con Rinpoche, habló de estos 5 versos de Dawa Gyaltsen. Mentes vacío,
Vacío es luminosidad. Luminosidade. A clara-luz é Luminosidad a es luz união clara. e a união é a Luz clara es unión. grandeza. Y unión es E gran dicha. trazendo todos esses elementos que Trayendo surgem todos esos no elementos exato que momento em surgen que nós en el momento conseguimos olhar exacto diretamente para um que traço conseguimos kármico. mirar directamente el trazo kármico. E isso acontece quando Y nós eso temos sucede já um grande sentimento, uma grande cuando mágoa tenemos com alguém, un gran sentimiento, una gran e a gente é molestia, capaz de olhar não para a eh, pessoa e a ela veces con ficar una brava, persona, porque nossa mente acredita que ela fez ou deixou de fazer. Mas quando nós conseguimos olhar para cuando a nosotros mágoa podemos mirar ese e dolor, entender esa que ela é uma molestia y criação entender que es nuestra da própria creación, mente, entender que ela é uma entender expressão que es de una Kunshi, expresión de Kunshi, mas isso de pero forma eso consciente, de manera de forma consciente, desperta. despierta. As maravilhas da mente Las natural consistem maravillas de la mente exatamente natural nessa consisten tomada, ou en melhor, esa né, toma, nesse o mejor, reconhecimento en da ese autoconsciência, reconocimiento de la autoconciencia, da abertura de Kunshi, de la espaciosidad que é de vazia Kunshi, e sem que es raiz, vacía y e que sin sua raíz. compreensão Su está para comprensión além está do más allá intelecto del intelecto e que só pode ser y experienciada. solo puede ser experimentada. E o Rinpoche traz. Numa outra imagem do Shanshun Nyongyur, En otra imagen del Kunshi Santo é Ninchu, comparado ao Kunshi espaço, se compara con el espacio Rigpa y ao Ripa con pássaro. pájaro. A mente em La mente movimento, cambiante as asas, son sus alas e o corpo y el a uma cuerpo rede. es una red. Como um pássaro capturado Semejantes al numa pájaro rede, apresado en o una red, corpo la é uma mente y el rede. cuerpo Corpo e mente se están unidos conectam por três por razões causas kármicas. kármicas. Mas quando a Pero rede cuando la rompe, red se rompe, o pássaro el pájaro y la e red a rede se se separan separam e o pássaro y el voa. pájaro vuela. Vamos lá? O pássaro, El pájaro, Kunshi é comparado ao espaço em que o Kunshi, pássaro voa, es el espacio Rigpa donde vuela ao el pájaro. pássaro, Rigpa es el a pájaro, mente desperta ao pássaro, la mente a mente em despierta, movimento às asas. la mente en movimiento son A las mente em alas, movimento, superfície de Kunshi, la mente en movimiento es la que está superficie de Kunshi, individual, onde os que es traços individual, kármicos con sus estão. huellas kármicas. Ora, se a mente Si la natural, mente a natural, base, la é base, comparada ao pássaro, es comparada al são pájaro, os traços kármicos que son los nos trazos levam de um kármicos lado los para que o nos outro. llevan de un lado a otro. E a rede, aquela Y rede la que red aquele passarinho fica que preso de ao repente tronco queda, e que morre atrapa al pájaro, quando nos desconectamos do cuando corpo, nosotros a morimos, mente voa, desconectamos del cuerpo, la mente vuela, ainda carregada pelos traços aún kármicos. cargada con las huellas kármicas. Quando desconectamos do corpo Cuando e entramos no desconectamos del bardo, cuerpo y entramos en el como bardo, esse pássaro, ainda como este guiado pelas pájaro, asas. todavía guiado por sus Da alas. mesma maneira, quando uma De la pessoa misma morre, manera, cuando una o persona corpo e a muere, mente se la separam. mente y el cuerpo se separan. Contudo, Sin apesar embargo, de rede e aunque la pássaro red y se el pájaro se separarem, separen, eles nunca se nunca separam do están espaço, separados del espacio, porque a mente nunca porque la deixou de mente ser nunca espaço. dejó de ser espacio. A sua junção e separação ocorrem no espaço. Da mesma maneira, a De la mente e misma o manera, corpo la mente y el nunca cuerpo são nunca se separados separan da base de de Kunshi. Kunshi. Aqui, Aquí, espaço el representa espacio a representa omnipresença da la base omnipresencia de la primordial base e da y de la consciência conciencia primordial, primordial, sempre presentes na siempre mente, presente en la mente, independentemente da independientemente de si la consciência conciencia despierta, estar está presente presente ou distraída. o distraída. O que faz com que nós nos embrenhemos na ignorância ¿Qué e hace con que nosotros percamos toda quedemos en la essa ignorancia conexão y com perdamos a toda la base? conexión con la A base? distração. Es la distracción. Quando distraídos, Cuando nos nos distraemos, conectamos diretamente aos traços kármicos.
nos nos conectamos conectamos à directamente a las superfície, huellas kármicas, a la e essa superficie. superfície, que o Y Rinpoche esa acabou superficie, trazendo os elementos aí de según quando adentra no Rinpoche, bardo, é essa superfície, en el esse ejemplo de entrar en el que bardo, nos conduz no dia a dia, na vida, nas coisas que nós fazemos. es esa superficie Reconhecer la que nos Kunshi, conduce, la que nos guía. experimentar Kunshi, Experimentar Kunshi diz dessa experiência habla direta de esa da experiencia base, directa do de la base, vazio, da abertura. vacío, espaciosidad. E essa experiência do Y vazio, esa experiencia de da vacío, abertura de Kunshi, de se dá espaciosidad, se por da meio da prática, por meio da meditação a través de la e por práctica, meio dos la caminhos mais meditación diversos de y los meditação, más que são o diversos Sutra, caminos, o como el Tantra Sutra, e o Dzogchen. Tantra y el Dzogchen. O Rinpoche ontem, na semana Rinpoche, passada, nos yogas do sono, semana passada, la semana nos pasada yogas do o sono e hace unos ontem, días en el yoga del por dormir mais de uma y vez, ayer, ele más de nos deu a introdução una y direta otra à vez, nos natureza do dio sono. la introducción directa a la naturaleza de la mente. Ele está nos dando introdução direta Él nos da la à introducción grande directa perfeição, ao a la Dzogchen. gran perfección, Cada vez que ele Dzogchen. diz, Cada vez que é um dice, Monzampo. sé Você con tu é sampo, Kunshi, você é a tú eres base, Unshi, você é eres o la céu. base, eres el cielo. Agora, a grande questão que ele traz a Ahora, la gran pauta é a nossa cuestión capacidade que nos de indica en el reconhecer texto o es la ensinamento do capacidad mestre, de o reconocer apontamento que o mestre la faz indicación com a del nossa maestro experiência, a nuestra experiencia com a nossa experiência do que é com de lo tesão, que de es nossa con tu experiência do sampo, que é a base, de de nossa lo que es la experiência base, do que é o céu. de lo que Então, es el cielo. a transmissão mente a La mente no transmisión Dzogchen, a mente a mente transmissão en que se dá, Dzogchen, la transmisión que se é da, uma transmissão experiencial, es una transmisión experiencial em que o aluno reconhece en que el a discípulo experiência que ele fez reconoce nos ensinamentos do mestre. la Que o experiencia ensinamento do mestre leva ele en à las enseñanzas experiência del e maestro. El ele maestro lo reconhece o lleva que é a la essa experiencia experiência naquele ensinamento. y el discípulo reconoce la enseñanza Alguém gostaria de fazer y algum tiene ese comentário, alguma discernimiento. pergunta? ¿Alguien quisiera hacer un comentario o alguna pregunta? Oi, Guta, tudo bem? Oi, tudo bom? Guta, Tudo bem. ¿va a hacer una pregunta o un Denis, comentario? teve um momento que tu falaste, porque é meu Hay un primeiro momento estudo com vocês. Eu en fiz o el que retiro hablaste, com o es Rinpoche no Yoga do Sono. mi primer estudio con E claro, já ustedes. conheci o Yo Rinpoche porque já hice tinha feito el um retiro de yoga de retiro, los né? sueños por primera Então, vez algumas coisas na linguagem são y hay novas algunas para mim. palabras que para mí Eu son sou aluna do nuevas. Lama Santem. Yo soy alumna de la E Masanten. vi que tu conheces, né, um pouco da maneira como Yo sé que ele tú conoces ensina ali cómo él também. enseña E teve um momento que tu y hubo un falaste momento numa sequência ali de que frases hablaste que me lembrou os 6 selos. una secuencia de frases Só que me que um hizo pouco acordar a mais los 6 sellos, detalhado. pero más detallado. Sabes a que eu estou me No sé si referindo? sabes a lo que me estoy Fala um refiriendo. pouco, que provavelmente é um outro ensinamento, né? No, no sé, Mas probablemente sea os otra 5 versos enseñanza. de Dao Gyaltsen, que Los ele 5 versos você de tem aquela Dawachialsen divisão em es mente. probablemente eso de Isso, lo que me estás preguntando. sim, Sí, são os eso. 5 versos de Dao Gyaltsen. É um caminho para a Es un introdução camino direta à para natureza da mente. introducción directa a la naturaleza de la mente. O Rinpoche ensina os 5 versos naquele livro que eu apresentei agora há pouco, Los Maravilhas enseña da en ese Mente libro que les Luminosa. mostré, Maravillas de la Mente Natural. No, Despertando la Mente Luminosa. Despertando a Mente Luminosa, né? Esse texto, Guta, o Rinpoche ele Ese não quis texto ser ele não quis ser um texto religioso. Então ele no tiene escolheu la um intención texto de ser mais un texto devagar, religioso. perdão, o Despertando a Mente Luminosa, para ser Despertando la Mente uma Luminosa introdução direta à es natureza una da mente, introducción directa a la inclusive naturaleza de sem la requerer mente, nenhum
incluso para cualquier persona que no quiera tener ningún contexto religioso o ningún, ninguna referencia a lo tibetano. Él quiso ofrecer esto de una manera laica y a la vez trae un gran, una gran enseñanza Dzogchen, que es llegar a la iluminación a través de los 5 versos. E a união é a bem-aventurança. Que nós fazemos isso até mesmo com uma meditação guiada, muitas vezes Nosotros pregando usamos estos evangélico, versos a veces ou como una meditación colocando um guiada, pouco de consciência e experienciando esses níveis. experimentando los distintos niveles. Que aqui na discussão eu trouxe o primeiro, que visão é mente. Então, aquilo que eu chamei de mago, Por aquilo que ejemplo, chamei visión es muitas vezes de mente, lo pessoa que famosa, es mas era que uma una expressão emoción da minha negativa, própria mente. es una expresión Aquilo de que la eu propia odeio, mente. aquilo que eu amo, Todo lo não que tem nada a yo ver com o que quiero está o lo que fora. me da Isso não sou rabia no tiene nada que ver con lo que é a está minha afuera. mente criando Es mi aquilo. mente A creando dor, o el sofrimento, a dolor, el raiva, o sufrimiento, apego. la rabia, Eu el estou apego. criando isso o Yo tempo lo todo estoy creando todo el como uma tiempo, expressão. como una expresión. Nós não nos libertamos disso. Nosotros no nos liberamos de eso. De alguma forma, nós vamos continuar criando raiva. Vamos a A continuar creando. libertação que se dá, La que pode liberación se dar, é da que se consciência. puede dar es de la conciencia. Então, a raiva pode surgir, Puede se ela surge surgir de forma la consciente. emoción, pero si E aí ela surge pode ser compassiva. de forma consciente, puede ser compasiva. Então, que é todo o contexto das deidades iradas, por Todo el exemplo, contexto de las deidades airadas. Mas o Dzogchen, ele vai nos chamar a atenção Dzogchen exatamente para essa consciência nos desperta lleva a esa e conciencia absolutamente de despierta, tudo. esa conciencia de absolutamente todo. Pelo que nós somos movidos? Pelos traços kármicos, ¿Por qué movidos somos pelos nosotros traços movidos, kármicos ou motivados? ¿Por pela las huellas consciência, kármicas o por la pela conciencia? autoconsciência, Por la pela natureza pura autoconciencia. da mente? A integração diz disso. La integración habla de Ser eso, movido, movida ser motivados pela consciência, por la conciencia, pela base, por la base luminosa, luminosa. por aquilo que Dao Gyaltsen diz, Por lo né? que Dao A Chalsen mente é dice, vazia, la mente es vacío, e esse vazio é luminoso, que era hoje ese o vacío ensinamento de hoje, né? es É a luminoso, relação entre Kunshi e Rigpa. es la relación entre Kunshi y A Rigpa. vacuidade desperta, a La vacuidade vacuidad despierta, iluminada, que não tem como separar iluminada, isso, não que tem no como puede se separarse, dissociar no se uma puede coisa da disociar outra, una porque isso é cosa uma de la coisa só. otra. Então, essa base que é Esa vazia, base que es sem vacía, raiz, sin de onde raíz, tudo se origina, de donde todo é surge, perfeita, completa e perfecta, luminosa. completa y luminosa. Ô, Denis, Oi, Cida, tudo bem? meu amigo, quando você fala que a Dice raiva pode, que ela Sida, vai surgir, né? Mas que ela pode ser compassiva, cuando dice que la rabia eu va a fiquei surgir pensando, quando y você puede ser fala isso, né? compasiva, A tradição nos apresenta isso, compassiva para comigo mesmo, compasiva para ao conmigo misma, sentir, desculpa que subiu a minha imagem aqui, desculpa. Sim. Compassiva para comigo mesmo, ao perceber-me sentindo al raiva percibirme e sintiendo compassiva para com rabia o outro. o compasiva con el Algo, otro. não sei se eu fui clara, No sé mas é si isso? soy Me clara. ajude ¿Es aí eso? ¿Me, a me ayudas con eso? esmiuçar um pouquinho essa raiva que pode A ser desmenuzar un compassiva. poco esa rabia compasiva. Importante tua pergunta no Es muy contexto. importante la Porque pregunta. se nós tivermos texto sútrico, a gente faria de tudo En para un evitar. contexto sútrico, estoy teniendo problemas con el audio. Desculpa um pouquinho. Vocês estão me ouvindo? Caiu? Hay Voltou ou un- não? Ahí está Tá volviendo el sonido. falhando. Sí, Está E falhando, agora? CEP. Só um pouquinho. Melhorou, por favor. ahí Melhorou? vamos a revisar. Estabilizou ou não?
Ahí se está escuchando mejor. Ah, maravilha. Então, vejam só, quando a gente fala Cuando decimos da raiva no de la contexto rabia Dzogchen, en el contexto Dzogchen, nós somos desafiados a experimentar a somos raiva, desafiados a fazer isso de experimentar la maneira rabia consciente. de manera consciente. Nós somos desafiados a manter a Somos consciência desafiados a durante mantener a la raiva. conciencia durante la rabia. A consciência durante a raiva vai La fazer com que a conciencia gente durante tome la uma rabia decisão pela va a raiva. hacer que nosotros tomemos O que nós vamos fazer com a decisión. raiva? E é ¿Qué legal vamos a porque hacer con isso ella? é o que o Rinpoche ensinava Y la rabia es outro dia, compasiva. quando ele dizia assim: quando Y decía nós Rinpoche, estamos na cuando integração, estamos en la vamos integrar integración, ações vamos a integrar acciones virtuosas, ações virtuosas, neutras e ações neutras não virtuosas. y acciones no virtuosas. Para um Buda não tem Para un diferença. Buda no hay Ora, diferencia o Buda está entre além ellas. do que é El Buda está virtuoso más ou não allá virtuoso na de lo perspectiva virtuoso o no humana. virtuoso en la perspectiva Então, humana. quando nós vemos uma deidade Cuando irada, vemos una deidad airada, que é a consolidação tântrica que es la dessa consolidación experiência, tántrica de essa la deidade está experiencia, numa raiva esa absoluta. deidad está en una rabia Ela absoluta, está destruindo coisas, ela está está destruyendo pisoteando cosas, egos, ela está... pisoteando egos. Tem deidades que ela vai ter uma saia Hay deidades que van a de tener braços ornamentos voadores, que de ela tem toda a cauda de clase um demônio, quer dizer, que a simbolizan expressão dessa destrucción raiva y expresión de la rabia. compassiva, ¿Y por qué direcionada à compasiva? iluminação. Porque está direccionada hacia la iluminación. Então, a compaixão irada La está compasión direcionada à airada liberação, está direccionada a la à liberação da liberación própria raiva. de la propia rabia. E só é possível Esto es liberar a posible, própria raiva se a liberar la gente propia rabia em si mesmo, no espaço, se consciente da en raiva. el espacio, siendo consciente Outro dia até trouxe de uma la brincadeira, rabia. né? Aquele discípulo que pergunta Hay pro una mestre, broma de un mestre, estou discípulo sentindo raiva, que mantra que eu devo dice, recitar? O si mestre tengo diz, você rabia, lembrar de um mantra, ¿qué mantra que é possível recito? nesse Y el momento maestro de dice, raiva, qualquer um serve. si Que você estás tenha teniendo rabia y te raiva. acordás Por de quê? Porque recitar un mantra, isso cualquiera acontece, sirve. você tem uma conexão com consciência. Porque si eso te pasa, es que estás teniendo una gran conexión. Consciência está lá. Tu conciencia está ahí. Então a raiva começa a mudar a forma. Entonces la rabia empieza a cambiar su A forma. raiva começa a se transformar em outra coisa. Se transforma en otra cosa. Nos ensinamentos do Dzogchen, nós En somos Dzogchen desafiados a somos experimentar tudo desafiados isso. a Por isso os experimentar ensinamentos do todo Dzogchen esto. são tão específicos. Por eso son tan específicos. Porque a raiva é expressão, Porque o la apego rabia é es una expressão, expresión, el apego es una expresión tudo da base. Porém, o que de la diferencia base, lo que a diferencia nossa perspectiva, a nuestra perspectiva perspectiva de um praticante Dzogchen de un practicante realizado. Dzogchen realizado. Nós, como praticantes inferiores, estamos olhando para Nosotros isso. somos O practicantes praticante inferiores y superior estamos já integrou, mirando. está vivendo a El practicante experiência da superior raiva ya com integró, ya consciência vive la experiencia de la rabia integrada, integrada, tendo ações antinomínicas teniendo acciones integrada, antinomínicas de sem manera integrada, se separar da sin natureza da mente, separarse de la naturaleza pura de la mente, perfeitamente iluminado, perfectamente iluminada, reconhecendo. reconociendo. Como nós somos praticantes inferiores, nós Nosotros temos somos muitas dificuldades para practicantes ter a principiantes, experiência da natureza tenemos la da dificultad mente, de tener la experiencia de la base. né? Que é aquelas categorias ali. O praticante inferior ele experimenta Practicante a natureza pura da inferior mente durante uma experimenta prática de la meditação. naturaleza pura de la mente en una práctica de meditación. Depois de muito treino, de muita Después de mucho caminhada, de muita entrenamiento, contemplação, mucha concentración, faz a experiência. hace la experiencia. O indiano, depois de fazer a experiência, consegue passar ali um tempo na natureza pura da mente, fazendo algumas atividades. Después puede pasar un Praticante tiempo en la superior, naturaleza de la mente mientras hace integrou algunas actividades. tudo a vida. Y el Ele se practicante superior tornou a própria ya vida. integró todo y se tornó la propia práctica. Obrigado, Cida. Gracias, Sida. Ô, Conceição, meu amigo, eu que Conceição. agradeço. Abraço.
Yo que agradezco, dice. Não sei se ainda dá tempo, mas eu gostei da No sé si hay pergunta porque eu tiempo, queria falar sobre a raiva, porque pero quería hablar un poco de la rabia. essa semana eu passei por uma, mas eu só percebi que eu estava com raiva depois que eu fiz a Yo ação pasé e depois tive que por trabalhar mucha para rabia en estos você, passou días. para nós o outro dia. É, não fique apegada da mulher que o mestre passou do rio pro outro, do lado para o outro. Ah, Né? está hablando de Meu algo Deus do céu, mas que eu Denise vivo com raiva, explicó eu la não semana sabia que eu estava pasada. com raiva e eu estou agora com apego levando essa situação. Sabe, eu acho bem complicado Me parece bien praticar tudo isso, complicado mas practicar não todo chego esto. lá. Ô, Conceição, eu acho que a grande questão Yo é creo que la que, de gran algum modo, cuestión nós somos es que estudiosos nosotros de da alguna manera tradição somos tibetana. estudiosos de una tradición tibetana, Estudiosos, estudantes, estamos começando nesse caminho. estudiantes. Estamos empezando el De camino. uma tradição tibetana dentro de um recorte muito específico do budismo, Dentro que é o de un Dzogchen. recorte muy particular del budismo, que es el Então, Dzogchen. se nós formos pensar, por exemplo, no cristianismo, Si fiz pensamos en el um cristianismo, erro, é uma yo culpa cometí un que eu vou error, hay carregar para o culpa, resto da voy a vida, cargar esa culpa el resto de mi vida. que precisa ser purgada, que precisa Esa ser purificada, culpa, e que ese aquilo fica error martelando na minha tendrá que cabeça ser até eu resolver um dia. purificado y estará E se como eu martillando conseguir en mi resolver, cabeza. e que caso eu não resolva, Si aquilo lo vai me consigo levar resolver para uma perspectiva y si no lo consigo, de um castigo va eterno. a tener como un castigo y hasta un Porque a castigo gente está eterno. praticando uma tradição oriental Nosotros em estamos que a practicando culpa não otra tem mais tradición sentido. en que Por la que culpa culpa não no faz tiene sentido? Porque sentido, culpa é mais porque culpa es mais algo que vai algo que criar um va problema no seu a fluxo crear mental. un problema Porque quando en nós tu agimos com psiquismo. raiva, ok, agimos com Si raiva, actuamos con pedimos rabia, desculpas bueno, e para actuamos con tentar rabia. resolver aquela En situação. todo caso, Só pedimos que disculpas. se a gente carrega a culpa, é mais um traço kármico que Pero nós si cargamos somamos. la culpa por la rabia, es otra huella kármica que E o sumamos. traço kármico, culpa, é mais Y um obstáculo para a liberação. esa É culpa es mais un uma coisa que a obstáculo gente precisa olhar diretamente para nuevo ela e entender para o la que nós iluminación. estamos criando como Y tenemos culpa. que mirarla a la culpa Nada mais é directamente do que hasta ver novamente uma que criação da solamente nossa es própria solo mente una que creación de nuestra interviria em propia tudo que a mente gente faz que e interfiere en atrapalhando-nos. todo lo que hacemos y Então, entorpeciendo. é muito difícil a gente perceber a raiva que chegou, Es difícil mas cada percibir vez la que rabia nós conscientemente, reconhecemos a pero raiva, cada vez que logramos nós reconocerla, olhamos diretamente para ela, que la logramos mirarla algo muda. directamente, Se eu algo não me cambia. engano, Chogyal Trungpa tem uma frase Yoshi muito al Trungpa interessante que ele fala dice assim: algo quando interesante. eu penso nas coisas que eu Cuando fiz pelas pienso emoções, en las quando elas cosas me que vêm, hice eu rio por las emociones da que minha tuve, yo me ignorância, río de como eu fui de mi capaz ignorancia, de cair na armadilha que eu mesmo criei, de cómo fui capaz de caer en la em mim trampa mesmo que yo criei. mismo E eu caio armé nessa armadilha. y vuelvo a caer en esa E eu trampa sinto raiva, y siento e rabia me movo pela raiva, e tenho y me ações muevo, la rabia me a partir motiva da raiva. a hacer ciertas acciones. Né? E depois eu olho para aquilo tudo Y después, com cuando consciência, miro todo eso, eu me consigo río rir, cuando lo miro conscientemente. porque eu Me criei río de lo que aquilo. hice, E porque aquilo, yo creé quando todo você eso. olha, era vazio Y cuando me doy cuenta que e todo era sem raiz. vacío y sin raíz, Era sem sentido. no tiene E nós sentido. mergulhamos nisso, Nosotros fortalecemos nossas ideias buceamos en ali. eso, E a fortalecemos gente fica anos ideas sem falar um com o outro por conta dessas coisas, né? y nos podemos Foi pelear aí con que eu alguien queria por chegar com años por você. Obrigada. una de estas Fala, creaciones. Conceição. E agora eu criei uma outra dúvida também. Tengo otra duda, Raiva, do apego, disso, daquilo. además de la rabia, del A gente, apego, através dessas ações, a gente cria também porque kármicos. a través de estas acciones creamos nuevas Eu posso rir à huellas vontade pela kármicas. raiva, mas o karma está lá. Eu criei um karma. Yo puedo experimentar la rabia, pero estoy creando karma al mismo Em tiempo. algum momento vai estar aquele karma se manifestando. Y ese karma se va a venir en contra en algún momento, de alguna manera. Purificando,
O no sé, lo purificaré, me arrepentiré. Eso, esa relación es un poco difícil. Esa ignorancia del apego y de la rabia está ahí y está siempre construyendo algo en mi continuo mental. Y el hecho de no hacer caso, por ejemplo, a eso, no va a deshacer eso que sentí o siento. Vamos pensar, Ana, que existem várias perspectivas para Vamos olhar a para essa pensar questão. que hay varias Numa perspectivas. perspectiva mais tântrica, Una más quando nós tántrica. olhamos para um traço kármico, Cuando aquela miramos una huella energia que kármica aparece, que aquilo que se aparece, fixa na que superfície da surge mente, y que se fija en la nós vamos ter um superficie de la remédio mente, tântrico para isso. vamos a usar el E antídoto qual é o remédio tántrico. tântrico que se ¿Cuál dá es el para se antídoto preparar para os ensinamentos do Dzogchen? para prepararse para las Mesmo enseñanzas de quando nós Dzogchen estamos estudando Dzogchen? o cuando O estamos Nundro. estudiando Dzogchen? El Nondro. E um dos itens do Nundro é Y una de las partes purificação del de huellas Nondro es kármicas. purificación de huellas Como é que nós kármicas. purificamos os ¿Cómo mantras do purificamos Nundro? las huellas Com o kármicas? mantra de 100 sílabas. Con el mantra de 100 sílabas. E recitamos 100.000 vezes o mantra de Y 100 lo tenemos que sílabas. recitar 100.000 veces, 200.000 vezes, 1.000.000 200.000 veces, vezes. 1.000.000 de Porque nós veces. estamos na perspectiva Porque da estamos purificação de en la nossos traços perspectiva de la kármicos. purificación de nuestros Ali, trazos recitando, kármicos. Ahí, recitando, visualizando Shenlaoka visualizando encima allí da en la cabeça Ocar, e recitando encima de o nuestra mantra de 100 cabeza, sílabas. Para quem está na recitando tradição una y otra Yin, vez. fazendo Nundro, Las personas que hacen visualizando Nigma Vajrasattva, o mantra de 100 sílabas, también, que hacen el Vajrasattva, e vendo mantra de todo 100 esse sílabas de karma, Vajrasattva aquilo y se viendo todo ese dissolvendo karma disolviendo en la no visualización. Nundro. A luz de En Shenlaoka vai Nondro, nos la luz de preenchendo, Shenlaokar nos va tudo vai llenando saindo y todo va como saliendo, ratos, como como baratas, como ratas, animais, cucarachas, tudo animales, como sujeiras saindo cosas de suciedad e van saliendo alimentando y seres que alimentando se alimentam a disso. seres que se alimentan de eso. Quando nós estamos na perspectiva do Dzogchen, Desde la nós vamos perspectiva olhar del Dzogchen, diretamente para esse vamos a traço mirar kármico directamente al trazo kármico e ele se dissolve. y él se disuelve. Porém, Por eso, a grande questão e o grande la gran risco do cuestión Dzogchen, y el gran riesgo e del por isso que Dzogchen, não era ensinado que de por maneira eso tão no era aberta, enseñado é que abiertamente, um praticante es que un que practicante não que não fez o Nundro, que que no não hizo Nondro, viveu uma série de que no movimentos vivió una kármicos, serie não de pasos, conseguiria no conseguiría entender essas questões do entender esas Dzogchen. cuestiones del Dzogchen. Talvez ele não conseguiria Tal vez no consiga compreender em profundidade comprender en isso, profundidad e ele começa a esto agir por y raiva, entonces achando empieza que ele a está agindo de reaccionar forma con rabia, consciente. creyendo que está E siendo aí ele vai gerar consciente. mais karma. Por Y quê? ahí Porque vai ter sí va a uma generar más reação, karma, né? porque va a tener una reacción. Entende? Então, a ¿Entiende? perspectiva do Dzogchen é uma La perspectiva perspectiva Dzogchen es da una visão a partir perspectiva da mente de la natural. visión a partir de la mente natural. Então, se tem uma ação Hay una com acción raiva no Dzogchen, con essa rabia en ação é Dzogchen, pacífica. esa acción es Ela pacífica, não cria karma. no crea karma. Lembra que o Rinpoche diz? No Rinpoche estado dice, natural, nós somos en el estado natural incapazes, somos incapaces nós somos incapazes de criar, fazer o mal. de crear o de hacer mal a algo, a Por quê? alguien, Porque nós estaremos conscientes. porque estaremos conscientes. E poderíamos ter ações antinomínicas, Podremos como na tener acciones relação Tilopa e Naropa. antinomínicas, como en la relación entre Um Tilopa dá y uma Naropa, sapatada na cabeça do outro e pela que uno le sapatada da ele una se patada en ilumina. la cabeza al otro y por la patada se ilumina. Pela sapatada ele desperta. Por una patada despierta. Então, muitas vezes os mestres têm Muchas veces ações los maestros antinomínicas, actúan de manera ações antinomínica, iradas,
acciones airadas, para gerar conosco uma conexão, para generar con nosotros una conexión, para gerar conosco para uma generar chamada de atenção para o una despertar. llamada de atención para el despertar. Então, há uma dificuldade para um Hay una ocidental, dificultad muitas para vezes, los entender o occidentales mestre Dzogchen, para poder entender al porque maestro como Dzogchen, muitas ações são antinomínicas, porque como e ele muchas tem um acciones son movimento antinomínicas muito, y él tiene muitas vezes, abrupto, un movimiento que puede ser abrupto fazer com que nossa mente se para que nuestra flexibilize, mente se flexibilice, como nós estudamos nos yogas do sonho e do como sono, quer dizer, estudiamos en los yogas del flexibilizar sueño y a del mente, dormir, ele pode ter uma flexibilizar la ação mente, el maestro puede extremamente tener una violenta acción extremadamente violenta para com os nossos para que princípios, nosotros, o para sea, com a para nossa nuestros intuição. principios, E isso nos leva ao despertar. y eso Eu gosto nos muito lleva al despertar. de quando o Lama Me gusta Santen mucho cuando Lama traz os Santen exemplos que ele teve com o Shagdutuko trae Rinpoche. Lama los Santen, ejemplos que él tuvo con vegetariano, ia Shagdutuko comer com o Rinpoche. Shagdutuko Rinpoche, ele pegava um pedaço de Lama carne e botava Santen no prato do Lama. era vegetariano y Shagdutuko Rinpoche le ponía carne en Percebem su que isso era plato. antinomínico. Eso se dan cuenta que es Isso antinomínico. faz com que o próprio Lama Santen precise, El, naquele momento, naquele el propio instante, Lama Santen en ese rever momento todos os conceitos tiene que que ele rever tem todos los conceptos que él tiene e tudo que ele tem e preserva como y todo lo que vegetariano, e às preserva vezes como até nos exemplos vegetariano. do Lama Santen, mas muitos de nós que somos vegetarianos Incluso orgulho cualquiera de de ser nosotros vegetariano. que tenemos cierto orgullo de ser vegetarianos. E ali naquele momento eu tenho a Y en ese oportunidade de momento romper, está la oportunidad de romper con el orgullo. mas eu tenho a oportunidade de ter raiva do mestre, Hasta tienes la de botar na oportunidad de tener cabeça, rabia al maestro. de xingar ele. E ele está tendo uma ação Y él está que pode teniendo parecer una ser acción irada, mas que é puede extremamente parecer airada, compassiva, pero es extremadamente compasiva porque ele está criando uma conexão. porque está creando una conexión, Ele está levando para o está despertar. llevando a la persona a su despertar. Obrigada. Perfeito? Obrigada. Obrigado, Muchas Ana. gracias. Gracias. Mais alguém gostaria de usar a palavra? ¿Alguien más? Muito bem. Bueno, muy bien. Semana que vem nós damos sequência ao estudo. La semana que viene Nós vamos continuamos con el estudar estudio. dentro da perspectiva do Vamos a Shamshu estudiar Neonru dentro de la Unhwa, perspectiva del também, Samsung Ninshu. né? Então é uma coisa também muito específica El da capítulo tradição. siguiente creo que es la Eu madre. convidaria aqueles que estão Yo chegando invitaría a a ir las para a personas que playlist. están Eu acho que empezando a Guta falou y um pouco da puedan dificuldade, é um monte de termo novo, um monte de coisa que a gente ir vê a dia mirar a dia, las playlists né? Então, en YouTube de repente, para todas las ouvir cosas os nuevas, vídeos que são palabras lá nuevas, numa velocidade 2 como para se ambientar, né? ir ambientándose. Ou mesmo ler o livro até O aqui, vai también acompanhando, pueden leer el vai vendo o libro que já foi estudado, Maravillas de la isso mente também natural para ir vai viendo facilitar lo a que ya fuimos compreensão. estudiando, E a gente como agora para começa a ir entrar entendiendo un numas poco questões más. bastante específicas Y ahora do vamos a método entrar en el Dzogchen. estudio en unas cuestiones Todo más mundo é muito específicas. bem-vindo, mas se por Todas las acaso tiver personas son alguma muy dúvida, bienvenidas algum termo não fez sentido, y alguma si coisa en que algún momento estranha, tienen alguna duda, levanta a mão e algo fala. que Não le precisa se parece muy raro, apresentar e a pueden gente levantar la fala mano y mesmo hablar, durante o período da leitura, incluso cuando estamos leyendo, en ali cualquier quando abre o momento espaço, pode intervir em qualquer momento. pueden O importante intervenir. é não ficar com a dúvida, né? Es E ter importante bastante clareza no tener aí dudas do que o y, Rinpoche y está bueno, todo lo que transmitindo. Oi, podamos Guta. aclarar. Oi, eu de novo. É recomendado Dice para Guta, participar sí, desse grupo e se mesmo recomienda retiros com o Rinpoche que a pessoa haber tenha hecho feito Nondro, porque eu el não nombre, terminei o meu Nondro. porque yo no terminé mi nombre. Na perspectiva bom, não, En la não perspectiva tem a BOM, exigência de no, completar no hoje, está né? el O Rinpoche requisito en este não tem momento, exigência de completar ou de fazer um no Nondro tenemos el para requisito de receber haber os terminado el ensinamentos. nombre.
para recibir la enseñanza. Isso vem de Yongdzin Rinpoche, Eso que viene era de o Yongdzin professor de Rinpoche, Tenzin era Wangyal el maestro Rinpoche, de él, de que esses ensinamentos fossem propagados e y quem su tiver intención era que estas conexão enseñanzas com sean o Dzogchen propagadas y quien vai tenga conexión avançar. con Dzogchen va a Pelas poder avanzar bênçãos de por las Yongdzin bendiciones Rinpoche, de Tenzin Yongdzin Wangyal Rinpoche Rinpoche e todos os y de mestres Tenzin Wangyal do Rinpoche Yundrum Bom, y todos los vem abrindo maestros os y maestras ensinamentos del do Yundrum Dzogchen, Bom. então não há uma Esa intención necessidade de abrir de ter feito o Nundro. estas enseñanzas. Nós Por temos eso o no es Nundro dentro da necesario tradição, haber com terminado el todo Nondro. esse processo. Ele Tenemos não el é visto Nondro como uma en esta prática tradición, preliminar, mas uma prática de fundamento. que es Então, visto como o una Nundro, claro, práctica ele de fundación favorece muito y favorece receber os mucho ensinamentos, o aprofundamento neles, la né? profundización en las enseñanzas. O Rinpoche ontem nos chamou bastante Rinpoche atenção, né, com llamó o bastante la Maestro, falou atención assim, ayer como assim? Alguém que não para que não decir faz cómo, decía, prostrações, cómo vai, alguien temos que que nos no hace prostrar diante de alguém oraciones, chamado que no se inclina assim, ante algo, es muy mas raro. não é uma condição, não é um pré-requisito, não. Pero no es un requisito tener el Nondro hecho Temos as para bênçãos de recibir Tenzin estas Wangyal enseñanzas. Rinpoche, de Yongdzin Rinpoche, Tenemos las bendiciones receber esses de los ensinamentos. maestros para recibir estas Muito enseñanzas. obrigada. Dedicação final. Dedicación final. Possa eu alcançar Pueda grande yo alcanzar confiança nos gran três confianza en los refúgios, tres refugios. possam aumentar minhas Puedan aumentar experiências e mis realizações de experiencias y sabedoria das realizaciones de três sabiduría de portas. las tres puertas. Ao purificar os três Al purificar venenos, los possa tres eu obter venenos, os três pueda corpos. yo obtener los tres Ao cuerpos. liberar meu próprio ser, Al liberar possa mi eu propio ser, beneficiar os outros. pueda yo beneficiar a los demás. Possa eu alcançar Pueda grande yo alcanzar confiança nos gran três confianza en refúgios. los tres refugios. Possam aumentar as minhas Puedan aumentar experiências e mis realizações de experiencias de sabedoria das realización y três sabiduría portas. de las tres Ao puertas. purificar os três Al venenos, purificar a los tres possa eu venenos, obter os três pueda corpos. yo obtener los tres Ao cuerpos. liberar meu próprio ser, Al liberar possa eu mi beneficiar propio os ser, outros. pueda yo beneficiar a los demás. Possa eu alcançar grande Pueda yo confiança alcanzar nos três gran refúgios. confianza en los tres refugios. Possam aumentar Puedan as aumentar experiências e mis realizações de experiencias de sabedoria nas realización três y portas. sabiduría de las tres Ao puertas. purificar os três Al venenos, purificar los tres possa eu venenos, obter os pueda três yo corpos. obtener los tres Ao liberar cuerpos. meu próprio Al ser, liberar a mi propio possa eu ser, beneficiar pueda os yo outros. beneficiar a los otros. Da prece de Tapiritza, por favor, concede sobre mim, nesse exato momento, Concede o sobre grande mí en significado este para além exacto do momento intelecto, el a significado base más allá del primordial, intelecto, la base vazia e sem primordial, raiz. vacía y Prece sin longa raíz. vida de Tenzin Wangyal Plegaria Rinpoche, larga vida de Tenzin Wangyal Rinpoche, pelas bênçãos das por las três joias bendiciones de las tres joyas, de los bodhisattvas, Budas y pela força da Bodhisattvas, por las infalível fuerzas de verdade la infalible última verdad e pelo última, poder da y por el meditação poder que de la nós, meditación de praticantes, nosotros, detentor practicantes, dos ensinamentos, detentor de las enseñanzas, possa sua vida pueda ser tu muito vida longa. ser muy larga.